Hoy mi grupo parlamentario se ha abstenido en la votación de esta ley de transparencia. Quiero explicar los motivos sobre ello, ¿no? En primer lugar, yo creo que tocaría hablar del tremendo retraso en la tramitación de esta ley. Anunciada, hoy se ha dicho, en 2012, estamos acabando 2018, casi 6 años de tramitación. Y nosotros, como creemos que en política las cosas no son casuales, pues también queremos dar nuestra explicación sobre ello, ¿no? Y es que, desde nuestro punto de vista, no podía ser otro, que el objetivo de esta ley no era, en último término, aprobar la ley de transparencia, sino usar su tramitación de manera publicitaria durante el mayor tiempo posible. Presentar los avances que vendrían, los esfuerzos del Gobierno en la lucha contra la corrupción, ese compromiso, ¿no? Cuántas columnas escritas, cuántas ruedas de prensa presentando los avances han durado durante estos 6 años, ¿no? Mientras una tramitación eterna que solo culmina porque el Gobierno está tocando a su fin. Solo culmina porque el Gobierno está tocando a su fin. Presentar avances, renunciaremos a las dietas, lucharemos contra la corrupción, enfrentaremos las puertas giratorias. 6 años ha servido el legado del Gobierno de Javier Fernández como herramienta publicitaria para tratar esos asuntos de un Gobierno que llegaba asediado durante estos años en la lucha los casos de corrupción que estaban conjuntamente. Algo parecido a lo que se hizo con esa ley electoral, otros 6 años de tramitación, que se hace tras el 15M para decir que se está dando respuesta a las demandas ciudadanas. Si en estos 6 años de tramitación esta ley se hubiera aprovechado para recoger una ley que era pionera cuando se anunciaba, pero que es obsoleta cuando se tramita, si se hubiese servido para recoger los avances que estaban dando en otras leyes de transparencia, ir más allá, estar a la vanguardia, probablemente habría merecido la pena. Pero nosotros creíamos que la ley, la propuesta del Gobierno, ya nacía obsoleta y eso sucedía también cuando se planteaban incorporar otras iniciativas que ya se estaban dando lugar, ¿no? Una anécdota, pasó en esta ponencia y en otras, ¿no? Cuando se planteaba alguna iniciativa que era innovadora, se decía, bueno, pero es que esto solamente se ha hecho en Valencia, solamente se ha hecho en Cataluña o en Euskadi. Tenemos que esperar a que se regule en otras comunidades autónomas, en La Rioja, en Extremadura, en Castilla, para nosotros saber si conviene pisar ese terreno, ¿no? Esa concepción de una Asturias que no está a la vanguardia, de una Asturias que está en la retaguardia, esperando, que está a la cola, que no quiere tener orgullo de innovar para salir adelante, sino que quiere estar esperando a ver qué pasa, yo creo que es parte del problema la concepción de esta ley y del conjunto de la actividad parlamentaria, ¿no? Una Asturias a la espera y no subordinada, una Asturias que lidera corrupción y emigración, pero no lidera mecanismos innovadores en la lucha contra la corrupción o en la lucha por la creación de empleo. Nosotros apostábamos, y lo hicimos con 70 enmiendas, honestamente, por poner a Asturias en la vanguardia en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, porque habría que hablar qué causa o qué causas hemos encontrado en la detección, desarrollo y de los casos de corrupción que hemos tenido en los últimos años, que son múltiples y variados. En esto, repito, estamos a la delantera, ¿no? Ausencia de control y transparencia, discrecionalidad en el uso de recursos y control de los funcionarios, el uso de la libre designación para instar a los funcionarios a hacer iniciativas que terminaban provocando la corrupción está en la base de la causa. La falta de organismos de control independientes, ¿no? Lo veíamos con la Inspección de Servicios, que no ha sido capaz de detectar ningún caso de corrupción durante este tiempo, ¿no? Poníamos al zorro a cuidar a las gallinas, ¿no? Y eso se repetía en la primera propuesta del Gobierno, no lo olvidemos. Eso fue lo que se trajo a esta Cámara. Falta de colaboración ciudadana, ¿no? ¿Por qué los ciudadanos no denunciaban? ¿Por qué los ciudadanos no colaboraban? Bueno, pues porque había una desconfianza en el sistema, porque la denuncia iba provocando aislamiento, persecución, problemas laborales. Eso es lo que sentía cada funcionario. En el caso de HITPA, de la trama del cable, lo vemos claro. Es que hasta los denunciantes les hicieron una página web para acosarles a los que habían denunciado el caso. Fueron los perseguidos, ¿no? Lo mismo lo vimos en el Marea, lo vimos en el caso Villa, ¿no? Por lo cual, nosotros intentábamos plantear respuestas a esos dos problemas estructurales, ¿no? Falta de independencia, protección a las personas que denunciaban, protección efectiva, ¿no? Intentando no replicar modelos como la Inspección General de Servicios, ¿no? Sabíamos que organismos independientes en la lucha contra la corrupción reducían un 50% los gastos aparejados a la corrupción y se aceleraban los plazos de detección, los plazos de judicialización del problema en la mitad. Podíamos detectar antes, podíamos reducir costes y podíamos proteger a los denunciantes. Y en ese caso, yo creo que también hay que ser honestos en los avances y en los que no se ha conseguido, ¿no? Y este es para nosotros uno de los problemas estructurales de la ley, ¿no?
¿Puede avanzar en la lucha contra la corrupción? Tal vez. ¿Puede no suponer ningún cambio? También. Yo creo que la discrecionalidad en el propio desarrollo, en la propia redacción de la tramitación de la ley, permite hacer una cosa y la contraria. Y eso a nosotros nos genera una responsabilidad de no salir con un mensaje grandilocuente que diga ya hemos solucionado el problema de la corrupción, sino replantearnos qué expectativas estamos generando, porque la propia aplicación de la ley puede provocar una cosa o puede provocar la contraria. Nosotros creemos que la autonomía de la ley no es la propuesta de oficina de listas negras que hacía el señor Martínez, pero también se ha ganado independencia, pero se sigue generando una independencia limitada al no tener ser un organismo autónomo, al depender de recursos, al tener mecanismos de influencia al Gobierno sobre esa oficina anticorrupción. No lo decimos solamente nosotros, el propio Consejo de Organización Pública lo ha explicado, ¿no? Ha hecho una oficina anticorrupción de pega, de mentira, falsa, fingida, no es independiente del Gobierno al que va a fiscalizar porque se incrusta dentro de él, etcétera, ¿no? Es el aparato administrativo político el que va a decidir con qué recursos materiales y personales va a contar, ¿no? Algunas de las cuestiones que se decían sobre esa oficina anticorrupción, que no es la propuesta inicial, no bloqueamos por ese motivo esta oficina, pero tampoco tiene la independencia que requeriría, nosotros creemos, para poder luchar efectivamente contra la corrupción, ¿no? En segundo lugar, nosotros pusimos sobre la mesa el asunto de las denuncias anónimas. Y aquí yo creo que tenemos que releer la hemeroteca, que ha sido prolija, ¿no? Era inquisitorial, señor Llamazares, señor Fernández, dijeron que era inquisitorial que la gente que denunciaba no fuese perseguida y tuviese mecanismos para anonimizar, para que no se supiese sus datos y no tuviesen la persecución que ahora sucede. Era inquisitorial, era inviable, no se podía, era una propuesta que era imposible de hacer. Y lo que resultó en estos años fue que el tiempo fue dando la razón a los que desde el primer día dijimos que tenía que haber denuncias anónimas. Desde el primer día. Nos dio una razón no solamente la Agencia Antifraude, no solamente Hacienda, no solamente la Guardia Civil. El Parlamento Europeo en mayo apostó por las denuncias anónimas. El Congreso de los Diputados está tramitando propuestas en materia de denuncias anónimas. Otras oficinas autonómicas, como la Comunidad Valenciana, han puesto en marcha el buzón de denuncias anónimas. Y a pesar de eso, a día de hoy no sabemos si una vez que se ponga en marcha la oficina anticorrupción, al día siguiente habrá posibilidad de denuncias anónimas o no. Se queda al albor de una interpretación legislativa que, desde nuestro punto de vista, tendría que haber sido concreta, inmediata y tenía que haber comenzado ya, ¿no? Con lo cual, nos genera dudas en ese sentido, ¿no? Hay comunidades autónomas que ya, en la práctica, están ampliando ese modelo. Hay comunidades con organismos independientes y hay comunidades con denuncias anónimas. Con lo cual, que estamos a la vanguardia, yo creo que sería, repito, generar expectativas que no son reales, ¿no? Y que yo creo que necesitamos un poquitín más de modestia y de honestidad. Creo que en puertas giratorias podíamos haber ido más allá, sin duda. Yo creo que es uno de los retos que tenemos que poner más adelante, ¿no? De qué medidas hay contra las puertas giratorias. Se ha avanzado algo en el registro de grupos de interés, pero creo que no solucionamos algunos problemas que teníamos. Creo que sí que hay cosas que se han incluido y que también nos sentimos orgullosos. Se ha incluido una redacción de cuentas abiertas que también se decía que era inviable e imposible cuando la presentamos como la primera ley de la legislatura y que hoy está en la ley de transparencia, no en la versión de las comunidades autónomas que van a la vanguardia, ¿no? Tampoco hay que decirlo, de las peores, ¿no? O sea, llega un punto intermedio, ¿no? Bueno, no vamos a innovar demasiado, no vamos a incluir los movimientos de las cuentas, solamente los saldos, bueno, vamos a hacer una cosa intermedia, ¿no? En la línea, repito, que nosotros no compartimos. Se incluyen las agendas íntegras de altos cargos en la medida en la que nosotros decíamos de ir más allá, de ser más transparentes. Eso es una inclusión de la que estamos contentos. Se amplían las materias que deben ser publicitarias, el número de personas obligadas, hay avance en regulación de los lobbies, se recoge la gratuidad del acceso a la información, una enmienda nuestra, ¿no? Repito, de las 70 enmiendas que había, se reducen plazos o bueno, una serie de cuestiones que sí que se han incorporado, que sí que nos consideramos que hay aspectos de esta ley que también representan algunas de las demandas, pero que creemos, repito, y termino, que tiene claros y tiene oscuros, que es una oportunidad perdida porque podíamos haber ido más allá y que deja demasiada discrecionalidad para que sea un avance en la lucha contra la corrupción o sea un bloqueo, ¿no? Y eso
creemos que va a requerir el empuje constante, el avance constante, para lo que nosotros estaremos. Por eso no bloqueamos esta iniciativa, pero, repito, que falta valentía para ir más allá en una Asturias que no lidere por inmigración y por corrupción, sino que lidere por iniciativa, por valentía y por poner soluciones encima de la mesa. Muchas gracias.